Hola, buenas tardes, soy Ana Sofía Cervantes Ruiz y hoy voy a presentar el tema de la oferta laboral de consumo, que es el capítulo 12 del Manual de Microeconomía. Así que comenzamos. Este tema de la oferta laboral de consumo se encuentra integrado entre la teoría del consumidor y el productor. Con esto me refiero a que se dedica a estudiar el comportamiento del consumidor para que así se puedan dar resultados al productor, para que él decida si producir más cantidad de bienes o menos cantidad de bienes, para evitar las pérdidas dentro de la empresa o dentro de la organización y de los bienes que él decida crear y dar al consumo de las personas. Bueno, como primera parte, los ingresos que obtiene el consumidor, o sea, el dinero que tiene un consumidor es gracias al trabajo que realiza. Y este trabajo que realiza es remunerado con un salario o con un tipo de cambio de moneda. Entonces, si un empleado trabaja una hora, se le paga cierta cantidad de dinero. Así se va multiplicando dependiendo de las horas que trabaje o de el trabajo que realice. Y las decisiones que él tome sobre lo que va a consumir o los productos que va a obtener, pues va a ir de acuerdo a los ingresos que obtiene. Claro que si en su trabajo pues no sé, le pagan muy poco, pues obviamente no va a gastar ese dinero en comprar un, un objeto que sea muy caro, porque obviamente va a necesitar comprar más productos para sobrevivir. Entonces tiene que ver la manera de ese ingreso que obtiene de su trabajo pueda distribuirlo para poder cubrir todas las necesidades que él tenga. Bueno, la restricción presupuestaria y el óptimo del consumidor. Aquí tenemos tres definiciones que son importantes para poder entender los temas de los que estamos tratando. Como primera parte, pues el trabajo es una actividad que una persona realiza para generar ingresos. Esto quiere decir que va inmersa en la oferta laboral. La oferta laboral pues es todas las alternativas que se tienen para hacer un trabajo, ¿no? O sea, esto me refiero a toda la oferta que hay para el empleado para decidir dónde trabajar, de acuerdo a las características que tenga, claro, porque pues obviamente una fábrica que necesite muchos requerimientos técnicos o de estudio, y si una persona no los cubre, pues obviamente no va a ser una de esas opciones. Dentro de esto, la restricción presupuestaria es el límite que tenemos de comprar cosas. Por esto me refiero a que, no sé, si tenemos 10 pesos y un chicle cuesta 5 pesos. Entonces voy a graficarlo aquí para que se entienda más. Nosotros tenemos 10 pesos. Y resulta que los chicles cuestan 5. Entonces, pues obviamente solamente vamos a poder comprar 2 chicles porque solamente para eso nos va a ajustar nuestro dinero. No podemos comprar 3 chicles porque necesitaríamos otros 5 pesos que no tenemos. Y ahí es la restricción de nuestro presupuesto, la restricción del dinero que tenemos. El óptimo del consumo es, pues, claro, nosotros como consumidores siempre buscamos la mejor opción al precio más barato y que cubra las necesidades. Entonces, aquí se busca, entre todas las alternativas que nos dan todos los productores, buscar la que mejor se acomode a nuestras necesidades y al comportamiento que realizamos. En esta parte vamos a ver la fórmula del ingreso,
que aquí nos dice, T significa el trabajo en horas que hace una persona. Esto quiere decir que el salario por hora que trabaja una persona nos da como resultado su ingreso no salarial, más la suma de el ingreso por hora que éste va a tener. Esto quiere decir que el cierto tiempo de horas que trabaje una persona nos va a dar como resultado el dinero que va a obtener. Si a un trabajador le pagan, no sé, 50 pesos por hora. Entonces, si decide trabajar 8 horas diarias, esto nos va a decir que su ingreso será de 400 pesos al día. Y así por consiguiente dependiendo de la jornada que realice. Ahora, para desglosar la fórmula anterior que nos da la cantidad de dinero que recibe un empleado, vamos a sacar la fórmula de la restricción presupuestaria, donde C y P están inmersos en este nuevo análisis. Entonces aquí tenemos que C es la cantidad, que también se presenta como Q. Y P es el precio del bien que vamos a comprar, sea cual sea este bien. Y entonces nos dice que sí, para sacar la restricción presupuestaria tenemos que multiplicar el precio por la cantidad. Esto es particular para cualquier bien que se necesite. Y como resultado vamos a obtener el ingreso no salarial y el tiempo de horas que trabaja una persona, o en este caso un empleado. Entonces aquí vamos a tener como resultado de la fórmula anterior, aquí tengo podría decirse que es como un formulario donde nos dice qué significa cada parte de nuestra fórmula. T es la oferta laboral del consumidor, que como ya lo vimos es las alternativas o oportunidades que tiene un empleado de decidir en qué empresa trabajar o en qué lugar trabajar o a qué dedicar su tiempo para obtener un ingreso. H es el tiempo de trabajo legal, que pues va variando dependiendo del trabajo que éste haga y de todas las características que tenga. Y L nos da la demanda del ocio del consumidor. Aquí hay un nuevo término. Como podemos ver en esta parte, el ocio es el tiempo que una persona decide invertir. ¿Cómo invierte ese tiempo en cosas que no tengan que ver con su trabajo? No sé, puede ser salir de vacaciones, descansar, pasar el tiempo con su familia. O sea, hay millones de alternativas que puede hacer con ese tiempo libre que no está ocupando en producir o en trabajar. Y pues también tenemos el término de consumo, que nos dice pues es lo que queremos obtener de determinada característica o de acuerdo a nuestras necesidades. Y como parte de la fórmula, entonces tenemos que nuestro tiempo de trabajo legal es la oferta que tenemos más la demanda del ocio. Esto ya simplificado nos queda como esta fórmula. Sigamos. Y aquí nos dice, la restricción presupuestaria se puede expresar en términos de consumo, de trabajo o de ocio. Así resumimos cómo podemos caracterizar en nuestras tres fórmulas y simplificarlo en esta afirmación que viene aquí.
ya sea dependiendo en lo que una persona decida gastar su ingreso y su tiempo. Ahora vamos a ver cómo todas estas fórmulas se integran. Aquí tenemos que esta es la fórmula importante aquí. Y esta parte fue la que nos ayudó a desglosar la fórmula. Entonces, la primera parte, para que se entienda más. Esta parte, el gasto de consumo, nos quiere decir, aquí está, el gasto de consumo, que es multiplicar el precio por la cantidad, nos va a ayudar a obtener una parte de nuestra fórmula, porque aquí la finalidad es encontrar el ingreso máximo posible, o sea, la mayor cantidad de dinero posible que podamos obtener. Entonces, para esto vamos a poner un ejemplo. Entonces, no sé, si un bien, no sé, digamos, el mismo chicle me cuesta 5 pesos. Por la cantidad yo quiero 2 chicles, esto por esto, entonces me da 10. Y ya tengo esta parte. Entonces, 10 más el gasto del ocio. ¿Cómo vamos a obtener el gasto del ocio? Aquí nos dice que es el costo de oportunidad de ciertas horas trabajadas, de las ciertas horas de ocio, perdón. Entonces, esto quiere decir que son las horas que se sacrifican para no estar generando ingresos, no generar dinero, dependiendo de cuánto necesite una persona descansar o dependiendo de sus características que le permitan, como la familia y todo eso. Y como resultado vamos a obtener el ingreso máximo posible. Esto quiere decir que M más, acá tenemos lo que significa, H es el tiempo de trabajo. Entonces, aquí nos da como resultado el límite máximo que una persona puede alcanzar. Sigamos. Comenzando con las preferencias de nuestros consumidores, tenemos que aparecen 2 problemas importantes, que son tanto el consumo como el ocio. Esto quiere decir cómo vamos nosotros a gastar ese ingreso que ya obtuvimos, o sea, el dinero que ya tenemos de trabajar ciertas horas en cierta empresa. Ahora tenemos que decidir cómo gastarlo o cómo invertirlo. Entonces, vamos a ver si es consumiendo algún bien o podríamos decir gastando nuestro tiempo, que sería el ocio, en cualquier actividad que nosotros estemos realizando. Y pues este problema es muy similar al de las elecciones de la producción. Y como resultado, en esta fórmula tenemos nuestra función de utilidad. La utilidad de la cantidad por las horas trabajadas nos da las derivadas, que esto es, estas 2 funciones nos dice nuestra fórmula que son crecientes. Esto quiere decir que va aumentando nuestro ingreso dependiendo de cuántas horas y cuánto bien nosotros vayamos obteniendo. Entonces, esto es satisfactorio para los trabajadores o para el empleado, ya que pues su ingreso o su dinero o lo que obtiene pues obviamente va a ir creciendo y no disminuyendo,
y le va a dar más ganancias. Y ya él decidirá en qué invertir ese dinero. Y aquí vamos a ver que aparece de nuevo la restricción presupuestaria, que nos dice cómo vamos a sacar nuestra pendiente a la hora de encontrar de graficar, nuestra función. Y como todo esto nos da de resultado el ingreso salarial. Esto quiere decir que el ingreso salarial es el dinero que obtenemos de nuestras horas trabajadas, como generalmente en las empresas es, no sé, un horario de 8 horas y por esas 8 horas te van a pagar X cantidad. Y ya acá tenemos nuestra gráfica, que aquí ya vemos desglosados todos los términos para encontrar la mejor opción que nosotros podemos adquirir. Entonces, lo que importante aquí es que nosotros podamos obtener este punto, el punto E. Es la parte importante, ya que en esa parte, como podemos ver, tanto la cantidad como las horas trabajadas nos da esta parte, que es el punto de equilibrio de nuestra recta. Y como ya sabemos, como lo hemos visto en capítulos anteriores, todo esto, esta es nuestra pendiente, esta línea. Y todo esto es la restricción presupuestaria que tenemos. Y aquí vemos desglosados. Entonces, resumiéndolo, obtenemos que nuestro precio por nuestra cantidad más nuestro consumidor y el tiempo que trabaja nos da como resultado a el consumo que obtiene de multiplicar el salario por hora, que es W, por las horas que son legales de trabajar. Entonces, aquí tenemos varias, en este punto 12.2 tenemos la estática comparativa, que nos dice pues todo lo que vamos a ver de todos los términos que ya que vimos anteriormente. Aquí tenemos esta fórmula donde nos da un incremento en el consumidor, y esto nos da como resultado el incremento en las horas trabajadas. Aquí tenemos la fórmula esta fórmula nos ayuda a saber cómo incrementa nuestra curva en el punto óptimo, que es el punto E, que nos va a ayudar a ver cómo se mueve el consumo dependiendo. El 12.2.2, efecto de un aumento en la tasa salarial. En esta parte nos dice cómo, aquí se ven dos partes importantes: cómo se modifica el precio en el tiempo de ocio y el aumento del ingreso salarial. Esto quiere decir que si se modifica nuestro precio, va a ser de forma decreciente, o sea que va a ir disminuyendo. Por eso estas gráficas van hacia abajo, van disminuyendo, ya que pues el ingreso no ha aumentado. Y pues va a depender de nuestros efectos de la oferta laboral, si disminuye o se aumenta, como tenemos aquí en el caso A y en el caso B, que en el caso A es creciente y en el caso B es decreciente. Aquí tenemos las fórmulas de W, que como ya vimos es nuestro consumidor,
y el tiempo del salario por hora. W es el dinero que obtiene por hora trabajada. Entonces, esto nos permite que, dependiendo de el aumento en los salarios, nos dará como resultado en qué va a gastar nuestro empleado su tiempo o la persona que trabaja. Esto nos dice que si tiene un ingreso mayor, pues obviamente va a tener, o sea, me refiero a que si va a ganar más dinero, obviamente va a decidir tener más tiempo libre para aplicarlo en otras partes de su vida, dependiendo. Y aquí tenemos otra vez a T, que aquí es así, que esto nos dice las horas pagadas por un salario más alto, ya que aquí vamos a hablar sobre la aplicación en horas extra. Esto quiere decir que si una persona trabaja, aquí vemos el incremento. Si Juan trabaja 8 horas diarias y le pagan a 50 pesos la hora, entonces va a obtener 400 pesos diarios. Este será su ingreso. Pero si un día, por X razón, el jefe de Juan le pide que trabaje 2 horas extra para cubrir el tiempo que necesita, esas 2 horas se las va a pagar en 70 pesos. Esto quiere decir que va a obtener los 400 de su día más 140 de las 2 horas extra. Pero también nos dice que el jefe no puede pagar las 8 horas anteriores a 70 pesos porque se le paga a 50 ya que está dentro de su horario. Esto no puede ser, ya que eso también perjudicaría al productor. Y aquí nos dice, sin aumentar el poder adquisitivo de las horas ya trabajadas. Eso era lo que estaba explicando. Y aquí vemos cómo la forma de nuestra gráfica va a ir en forma curveada, ya que o va aumentando o va disminuyendo, ya que las horas extra no son constantes, es dependiendo de las características que surjan. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.